Buenas a quien corresponda. Aquí su colega Milo de Escorpión de la constelación de la mala suerte les trae una mala noticia. Antes que nada, la historia de Broly en Nanatsu no cuenta, ya que es diferente a las que suelo hacer, y al final deje un comunicado. Para los nuevos, se las voy a poner fácil, pueden ir a ver los vídeos de las portadas que aparecen en pantalla, de esta manera ya saben si quedarse y no pierden su tiempo. Gracias por su atención, sin más que agregar, que empiece la historia. Broly en Nanatsu no Taizai. El Saiyajin, la princesa y el capitán, después de iniciar el viaje en la busca de los 6 pecados, se dirigieron al bosque del sueño albo, encontrando la serpiente de la envidia. Sin embargo, parece que las cosas se salieron de control entre Diana y Broly, por culpa de Auk. Bosque del sueño albo. Diana vs Broly. El dúo se quedó mirando al rubio, al escuchar las reglas: manos largas, ni suaves caricias de hierro. ¿Tú, acaso también eres un pervertido al igual que el capitán? Ni siquiera se te ocurra tocarme, odio los hombres como tú. Diana se enojó aún más con el azabache. ¿Que yo soy qué cosa? No tengo idea que sea lo que dijo él. Vendrás o voy por ti, tsundere. Broly no entendía nada, solo quería ver su poder. La castaña se enojó y le soltó una serie de puñetazos, levantando una nube de humo donde estaba el azabache. El Saiyajin disminuyó su fuerza y dejó que los golpes dieran. Aún quería saber por qué los 7 pecados son considerados los más fuertes del reino Leones, y los busca Elizabeth. Dio un salto, salió del humo y le conectó una patada en el brazo y un puñetazo en el estómago de la castaña. Rápido se movió quedando detrás y le arrojó una pequeña esfera de Omega Blaster en la espalda. Broly se contuvo, igual que la energía que sentía de ella. La castaña se sorprendió al verlo salir como si nada, agarró el brazo donde le dio la patada, se agachó con el fuerte golpe en su estómago y rápido se hizo bolita para cubrirse de la explosión. Señorita Diana. Oye Broly, no es necesario que pelearan si seremos compañeros, capitán. Podría decirle a Diana que se detenga. Eliza empezó a preocuparse por la castaña. Calma princesa, los novios solo están arreglando sus diferencias. Esas son las manos largas, suaves caricias de hierro y manoseos. Meliodas estaba viendo que Broly parecía contenerse. La Peliplata y Auk quedaron sin decir nada al escuchar el significado de las reglas de Meliodas. La explosión de la esfera de Ki causó una pequeña destrucción, levantó una gran humareda, causando una onda expansiva limpiando la neblina. Diana alcanzó a escuchar las palabras del rubio y se puso roja. Capitán, yo no soy novia de Broly, no tenemos nada y no arreglamos nada. La chica se puso más roja que un tomate. Ladeó la cabeza y se dijo a sí mismo las palabras del rubio: así que estas son esas cosas. Vaya, no lo sabía, pero quiere decir que Diana y yo seremos novios si seguimos la pelea. Broly malinterpretó las cosas. ¿Qué? ¿Pero qué? Diana se preguntó a sí misma y quedó en shock. La tensión de Elizabeth se fue al olvido con escuchar que había dicho su amigo sobre la castaña. Lo sabía, parece que Broly es un gran guerrero, pero en las cosas de amor es como un niño. Meliodas pensó en ser su sensei. El momento fue interrumpido por un cambio de clima y la presencia de un extraño indicio. De repente se empezaron a juntar unas nubes en el cielo, formando una mini tormenta eléctrica, y un rayo cayó en los presentes. El rayo dejó prisioneros al grupo y de la parte de atrás llegó un pelirrosa. Todos vieron que había llegado un tipo que era un caballero sacro. Vaya, no me esperaba que tuviera tanta suerte de encontrar a 2 pecados en el mismo lugar. Giltunder llegó a donde estaba el grupo. Esta magia de rayos, entonces fuiste tú quien puso la restricción en los canales de agua en el pueblo. Meliodas decía viendo el pelirrosa. Capitán, no diga esas cosas porque Gil no es una persona mala, yo lo conozco desde niña. Eliza vio la expresión de su antiguo amigo. Ya déjalo princesa, parece que te diste cuenta que cambio, ese niño ahora es un caballero sacro. Diana, con solo verlo se dio cuenta de su intención.
Así que este caballero sacro, era aquel pequeño Gil. Vaya, nunca me esperé que en 10 años te volverías alguien mucho más perverso. Meliodas, recordó que su lanza iba directo a Elizabeth. Eso ya no importa, será mejor que todos se preparen porque los enterraré aquí y ahora. Me alzaré como aquel que logró derrotar a Meliodas y Diana los últimos pecados, como también quien solo será un molesto grano en el nuevo mundo que haremos. Gilthunder, les decía, y vio la peliplata. El grupo se dio vuelta al escuchar unas palabras de su compañero. Broly estuvo viendo al pelirrosa y lo que había dicho. No sé quién eres, pero con tu poder ni siquiera podrías hacer lo que has dicho. No sé qué ocurrió con ustedes, pero interrumpes mi pelea con Diana. Rompió el amarre y se dirigió al caballero sacro. ¿Qué? Pero ¿cómo te pudiste liberar? ¿Y quién eres tú? Gilthunder no había visto el azabache y le sorprendió que se haya liberado. Caminó hasta quedar cara a cara con el pelirrosa y le dio un fuerte golpe en el estómago, lo sostuvo de la mano, rápido lo jaló conectando un rodillazo en la cara y lo estampó al suelo. El caballero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, recibió los golpes uno tras otro y quedó estampado en el suelo. Se anuló el amarre del grupo al quedar derrotado el pelirrosa. Gilthunder empezó a toser por falta de aire. ¿Tú quién rayos eres? Jamás te había visto y tampoco eres un pecado. Levantó la mano, juntó toda la magia que tenía para invocar un gran relámpago para atacar a todos. Si no puedo vencerte, me llevaré la princesa. Los rayos de las mini tormentas se juntó y cayó un gran relámpago a todos los presentes por igual. Sin embargo, el hechizo fue reflejado de nuevo al cielo. El rubio pegó un salto y sacó la espada y de un movimiento repelió el rayo de nuevo al cielo. Meliodas alcanzó a ver la indicación del azabache. Broly le había preguntado por esa rara técnica que utilizó contra el tipo de la montaña, y con un gesto le indicó que la utilizará. También quería verla otra vez ya que era interesante. La castaña vio un poco al azabache y se fijó al rubio, mientras pensó para sí misma: Broly parece ser un maestro en combate físico, y con el gesto dio la seña al capitán, pero parece que es inmaduro en temas de relaciones. Pero ¿cómo será posible que con solo pelearnos, seremos novios? Pero viéndolo bien es lindo, es fuerte, creo que no es pervertido y podría enamorarme de él. Volvió a la realidad, sacudió la cabeza. Diana quería dejar de pensar en esas cosas. Broly se acercó a la peliplata. Oye Eriza, ¿te encuentras bien? Parece que la magia te dejó entumecida del cuerpo. Supongo que tú estás bien. Diana, sé que eres una chica fuerte y después tengamos otra pelea amistosa. Acarició su pantorrilla de la castaña. Gracias Broly, no te preocupes, yo estoy bien. Parece que no uso mucha magia en mi atadura. Eliza, ya se acostumbró que le diga de esa manera. La castaña empezó a jugar su coleta y tímida le dijo: gracias por preocuparte por mí. Sí, estoy bien y claro que sí me gustaría, pero no ahora, primero quiero saber más de ti. Diana se ruborizó al sentir lo que había hecho. Auk al instante se dio cuenta del ambiente creado entre la castaña y el azabache. Espera un poco, ¿acaso estos dos hicieron química? Se decía a sí mismo mientras veía. Bien, ya estuvo bueno de amoríos y mejor veamos qué tiene que decir el pequeño Gil. Meliodas se enojó que le quité su fama. Gilthunder quedó de rodillas, no podía usar más magia, vio y escuchó todo lo que sucedía. ¿Acaso todos estos años no sirvieron para nada? Mi venganza, toda mi vida es un engaño, ni siquiera pude contra un don nadie y los pecados son insuperables. Apretó los dientes y sacó su espada. Momento, ¿qué piensas hacer? No juegues con la espada porque deja agujeros y podrías morirte, pequeño Gil. No sé qué te ocurrió para que cambiaras en estos 10 años. Empieza a hablar. También dime a qué te referías cuando dijiste de los últimos pecados. Meliodas lo detuvo al ver que se haría el harakiri. El pelirrosa no tuvo más opción que hacerse el harakiri, prefería suicidarse a morir en manos de los traidores.
Hiltunder se sorprendió al ver que lo detuvo el rubio. Veo que sigue siendo un comediante para decir las cosas y si es lo único que quieres te lo diré. Mi venganza es porque ustedes asesinaron mi padre el gran maestro Zaratras. Me uní a los caballeros sacros para crear un nuevo mundo. De los 3 pecados no sabemos nada de su paradero, solo sé dónde están 2 de ellos van. El zorro de la avaricia se encuentra encerrado en la mazmorra vaste y el pecado oso de la pereza está sepultado en la ciudad de los muertos. Ahora sí deja que me quite la vida. Ya veo, no es necesario que hagas tal cosa porque nosotros no hicimos nada, como antiguos caballeros del reino de Leones. Para ser honesto recuerdo que el gran maestro nos pidió acudir pero cuando llegamos alguien había hecho acto de traición. Diana lo puede decir si no me crees. Por último, quitarte la vida no revivirá tu padre y deberías seguir de infiltrado. Meliodas le contó su propia versión, y lo aconsejó. No seas idiota, ¿crees que voy a creer en un traidor? Hiltunder se enojó aún más con el rubio. Oye tú, mejor cierra la boca porque es cierto lo que dice el capitán, si quieres venganza lárgate al reino y empieza a utilizar la cabeza. Diana tenía otras prioridades que lidiar con él. Gil, ya escuchaste el señor Meliodas. Eres el único que puede entrar y salir al reino, piensa qué hacer. Eliza, no quería que regrese a lo mismo. Creo que ellos tienen razón, en lugar de suicidarte vuélvete más fuerte y busca quién asesinó a tu padre, cumple con la venganza, vuélvete más fuerte para una segunda revancha. Broly lo entendió porque también perdió su padre. Broly, esa clase de consejos no deberías darle a nadie. Diana lo reprendió sin conocer su pasado. Auk, Eliza y Meliodas sabían bien que lo decía porque ya saben la historia del azabache. El pelirrosa no conocía al pelinegro y con ver sus ojos, se dio cuenta que ese tal Broly también tiene su propio peso en sus hombros. Entiendo sus palabras, era ridículo que incluso los que quería asesinar dieran su consejo. Se levantó y dirigió a la salida. Oye, tu nombre es Broly, me volveré más fuerte y será otro el resultado. Hiltunder le decía al azabache mientras caminaba. El pelirrosa, al instante que sintió los fuertes golpes de Broly, se dio cuenta que él fue quien le había regresado la lanza y no fue Meliodas. La princesa quedó preocupada por su ex amigo. Señor Meliodas, estará bien que se vaya en las condiciones que estaba con sus heridas. Eliza le decía al rubio y veía dónde se fue el pelirrosa. No te preocupes, Eliza, mis golpes no le hicieron daño, solo tenían la fuerza que necesitaba para mostrar la diferencia entre nosotros. Broly decía para calmar la peliplata. Chicos, ya es hora de seguir adelante y vamos por Van, a la mazmorra vaste y luego por King. Meliodas le habló al grupo y se dirigió a la salida. Elizabeth y Auk empezaron a seguir el rubio y vieron que la castaña y Broly se quedaron hablando solos en el mismo lugar. Oye Broly, creo que debo disculparme contigo, no eres un pervertido, quiero que me digas qué clase de mujeres te gustan. Diana, un poco ruborizada, le preguntó al azabache. Empezó a levitar hasta quedar cerca de la castaña. La verdad no tengo idea de mujeres, porque crecí en un lugar solo donde tuve que pelear para sobrevivir. Bueno, no sé mucho, pero si tuviera que elegir, tendría que ser fuerte igual que tú, Diana. Broly no quiso romperse la cabeza y recordó al trío. Elsa y Yajin había comparado las únicas que conoce, Seela, Elizabeth y Diana, y ella era la única mujer fuerte que más se apega a su estilo. Dices que soy una mujer fuerte y yo sería tu tipo de chica ideal. Espera un poco Broly, ¿cómo es que puedes volar sin magia? Diana se había ido un poco y recapacitó al verlo flotar. Bueno, esa es otra historia que te diré más adelante, vamos rápido que nos dejaran aquí solos. Broly la sostuvo de la mochila y la llevó volando. La castaña abrió los ojos de par en par cuando sintió que el azabache la cargó y se la llevó volando, donde se había quedado la mamá de Auk. En ese instante ella se sintió como una mujer pequeña del mismo tamaño que el azabache. Ya había encontrado ese hombre que siempre había visto en su capitán. Diana
Poco a poco le tomó más confianza a su compañero. Broly, ni siquiera sabía que estaba en la mira de la castaña, la había comparado con la peliplata de cuerpo sin ningún pensamiento lascivo, lo que ocasionó su ira de ella. Ahora las volvió a comparar en estadística de pelea y el resultado fue distinto. Fin del capítulo. ¿Qué les parece el trama y sucesos de la historia? Nota del autor. Esta historia no es igual que las que su servidor está acostumbrado a hacer, como pueden ver el primer EP, que ni siquiera tenía imágenes porque lo redacté y apenas me dio tiempo para buscar las imágenes de personajes de Nanatsu. Ustedes también pueden contribuir con sus ideas para continuar con esta pequeña historia. Aprovecho para invitar a los fans de Podcast AC a dejar sus ideas para la historia de Isekai no Kaizoku, claro si ustedes quieren. Fin de nota. Así concluyó esta parte de Broly en Nanatsu no Taizai. Continuará.